la clase número 1 de madurez cristiana o crecimiento cristiano. Vamos a llamarle la madurez cristiana. A modo de introducción, quiero que piensen un momento en un árbol que ha sido plantado en una muy buena tierra, que con el tiempo sus raíces se fueron bien profundamente hacia abajo, su tronco se fortalece, su follaje se extiende cada vez más, dando sombra y fruto a su tiempo. ¿Lo pueden ver? ¿Se lo pueden imaginar? Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere años de crecimiento, resistencia a las tormentas y una fuente constante de agua y de nutrientes. Así es la madurez cristiana, un proceso continuo de transformación en el que Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Muchos comienzan su caminar en la fe con entusiasmo, pero no todos alcanzan la madurez. ¿Por qué? Porque madurar espiritualmente implica más que solo conocer la Biblia o asistir a la iglesia. Es un llamado a un cambio profundo en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Es aprender a dominar nuestros impulsos, a controlar nuestra lengua, a resistir la tentación y a vivir con el carácter de Cristo en todo momento. Si me preguntaras qué es la madurez cristiana, te diría que la madurez cristiana es el proceso de llegar a la plenitud de Cristo, reflejando su carácter en pensamientos, palabras y acciones. La madurez cristiana no es opcional, es el destino de todo aquel que ha nacido de nuevo. Hebreos 5, 12 al 14 nos advierte sobre aquellos que, aunque llevan años en la fe, aún necesitan leche espiritual en lugar de alimento sólido. 5, de 12 al 14, está en el apunte igual, está ahí en el libro. Pero Dios nos llama a más, nos llama a ser creyentes sólidos, inquebrantables, capaces de discernir entre el bien y el mal y de vivir una vida que glorifique a Dios. El verdadero desafío no es solo aprender sobre madurez, sino vivirla. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Nuestra madurez se revela en lo que producimos con nuestra vida, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos los problemas, en cómo hablamos y en cómo reflejamos el amor de Dios. Hoy te invito a que te examines. Primera pregunta, ¿tu vida refleja madurez o inmadurez espiritual? ¿Eres guiado por el Espíritu o por tus emociones? ¿Dominas tu lengua o ella te domina a ti? ¿Respondes con sabiduría o reaccionas impulsivamente? Dios quiere llevarnos a otro nivel. No es solo para los líderes o los que llevan años en la iglesia. Es para nosotros, es para ti y para mí. Es para todo aquel que anhela más de Dios y está dispuesto a ser moldeado por Él. A lo largo de este estudio de la madurez cristiana, vamos a explorar lo que significa ser verdaderamente maduros en Cristo. Usaremos historias, metáforas y ejemplos bíblicos que nos ayudarán a ver la madurez desde una perspectiva viva y práctica. Veremos cómo controlar nuestros impulsos, cómo gobernar nuestra lengua y cómo desarrollar un carácter firme. Prepárate porque este no será solo un aprendizaje teórico, sino un viaje de transformación. Dios quiere formar en ti un espíritu inquebrantable, una fe que no se tambalee y un carácter que refleje a Cristo. ¿Estás listo para aceptar el desafío de madurar en tu caminar con Dios? ¿Están listos? Arranquemos entonces. La batalla entre la carne y el espíritu. Si en algún momento quieren hacer una pregunta, levantan la mano y preguntan lo que sea. Si algo no entendieron, frenamos y aclaramos. La batalla entre la carne y el espíritu. Vamos a leer el pasaje que mencionamos anteriormente en Hebreos 5, 12 al 14. Igual ese texto lo tienen marcado ahí en el apunte, en la introducción. Acabamos de leer la introducción. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos
de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habla de usar la palabra, de ser niño, de ser adulto, de leche, de alimento sólido, de madurez. Habla de ejercitar y de tener uso, de tener ejercicio en la palabra de Dios. Así que la madurez tiene que ver con el ejercicio, con la acción, con el actuar, con el hacer. La madurez no tiene que ver con lo estático, con lo quieto, con lo que se abandona, con lo que se deja. Todo lo contrario, tiene que ver con acción y con movimiento. La madurez cristiana no se mide solo por el tiempo en la fe o en la congregación, ¿o sí? De hecho, Hebreos nos está diciendo que hay muchos que hace mucho tiempo están y deberían ser ya maestros, pero la realidad es que necesitan de volver a enseñarles las doctrinas básicas de lo que es la palabra. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Porque no crecieron. Porque no crecieron. ¿Y por qué no crecieron? Porque no hubo alimento y porque no hubo un montón de factores que hacen al crecimiento. No se mide por el tiempo en la fe o en la congregación, sino por el crecimiento en carácter, en obediencia y en dominio propio. Digan conmigo, carácter, obediencia y dominio propio. ¿Cómo estamos ahí? En carácter, ¿cómo estamos? En obediencia, ¿cómo estamos en obediencia? ¿Y en dominio propio? Son 3 puñetazos del Señor al hígado, que son 3 temas que a todo cristiano le cuesta, algunos más que otros. No solo impactan en el crecimiento personal, sino también la forma en que los líderes guían y edifican a otros. También existe el peligro de tener una persona inmadura que no está bien en su carácter, en su dominio propio, en la obediencia, y que enseñe, guíe o inspire a otros, porque lo que tiene lo va a traspasar a otras personas. Los demás van a absorber lo que esta persona tiene. Entonces, no es para tomarlo a la ligera, es algo realmente serio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Un creyente maduro refleja el fruto del Espíritu, el que se menciona en Gálatas 5, 22 al 23. Cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Y es capaz de controlar sus impulsos carnales y sus palabras. Es decir, que la madurez cristiana tiene un fuerte énfasis en el autocontrol y en la crucifixión de la carne. Cuando hablamos de madurez cristiana, estamos hablando de autocontrol de ese ser humano, de ese individuo, y que ha domado o ha crucificado su carne. Ahí se puede hablar de madurez. Así que si quieres ser maduro, quieres empezar un camino de madurez, tienes que poner el ojo en esas 2 cosas. Este tema es fundamental porque sin dominio propio, el liderazgo puede caer en problemas serios, cuando no hay dominio propio. Vamos a leer un poco de Biblia. Si alguno quiere y tiene ahí a mano, lo podemos ir leyendo. La lucha interna entre la carne y el espíritu es una realidad diaria. La madurez cristiana implica básicamente someter la carne a la dirección del Espíritu Santo. Repito, la madurez cristiana implica básicamente someter la carne a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos. Capítulo 7, verso 18 en adelante. Pablo reconoce la lucha interna entre el bien y el mal. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acá Pablo nos habla, le habla a la iglesia de Roma, que hay un segmento en nosotros llamado vieja naturaleza humana, caída, carne, concupiscencia, como le querramos llamar, pero con lo que batallamos todos los días, que está ahí y que hay que domarlo, hay que someterlo, hay que crucificarlo. Es la parte de nosotros que no es tan buena. ¿Cuántos de ustedes se aman a sí mismos, se quieren, se respetan a sí mismos? De hecho, la Biblia insta a esto, ¿no? De que si queremos amar a los demás, los amemos como a nosotros mismos. A veces no es que es inmaduro el muchacho, es que así se quiere él y así trata a los demás, ¿no? Ese es otro tema. Pero realmente es interesante esto. Es muy interesante. Porque hay un trabajo que hacer con nosotros mismos. Y hay veces que dejamos de lado, que negamos, que cerramos el telón a la parte mala de nosotros. ¿Cuántos se conocen realmente como son? Lo bueno, lo generosos que son, lo misericordiosos, lo compasivos, lo compañero. Todos vamos por ese lado, ¿no? Pero ¿cuántos realmente saben que son envidiosos, egoístas, individualistas, orgullosos, un poco soberbios? ¿Cuántos realmente lo saben? Así, no, yo, never, nada. Yo, claro. ¿También aceptamos eso? Con lo que luchamos, con lo que nos cuesta, porque eso también somos nosotros. Pablo dice, eso también soy yo. Y yo lucho con eso, y lo que quiero hacer bien no lo hago y hago lo malo. ¿Por qué? Porque eso mora en mí, porque es parte de mí. Ahora, no me voy a quedar con que, listo, es parte de mí, yo soy así, listo. No. Claro. Pero ¿qué decía? No está bueno ni negarlo, ni justificarlo. Es reconocer lo que soy y voy en punta de cambiar eso, de transformarlo, de crucificarlo. Pero si lo niego, el borracho que dice yo no soy borracho, yo no tengo ningún problema y está con el vaso en la mano, difícilmente cambie porque ya no está reconociendo primeramente que tiene un problema. Y después cuando lo justifica, decir no, yo sé que tomo un poquito, yo sé que... pero lo hago para olvidar, lo hago porque me sirve para... Cuando justifican también hay un problema. Entonces lo que hay que hacer es reconocerlo, identificarlo y llevarlo a la cruz. Se acabó el problema. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Cuando no hay congruencia en nosotros entre lo que digo y lo que hago, entre lo que digo que soy, lo que muestro que soy y lo que realmente soy, no hay luz, no hay armonía, no hay unidad con Dios. Porque a Dios le estás mostrando, le estás queriendo mostrar, porque no le estás mostrando. Él te ve tal cual sos. Le estás queriendo mostrar a Dios algo que aparentás y que ni Él ni vos se lo crees, que vos sabés que no sos así, que sos peor de lo que estás mostrando, o mejor. Entonces, cuando hay congruencia, decir, Señor, mira, ayúdame con esto porque no puedo. Vengo peleando hace años, vengo peleando hace mucho tiempo, y yo no quiero ser así. Yo no quiero caminar por ahí. Yo no quiero ser más esto. Yo renuncio a eso. Reconozco que soy esto, pero a partir de hoy lo saco de mi vida. En tu poder lo llevo a la cruz y ayúdame a hacer el contrapunto de eso. Y ahí uno lo está agarrando, se está haciendo cargo. La Biblia dice que tomemos nuestra cruz y la llevemos todos los días, ¿no? Morir. De eso se trata. No se trata de negar, de decir, yo ya soy perfecto. No. Ni tampoco decir, bueno, todo esto es porque a mí me pasó tal cosa, porque yo soy así. Tampoco. Ninguna de las dos cosas. Porque es fácil irse para las dos veredas. ¿O no? Mirá que tenés al lado, decirle, sé honesto.
sé honesto. ¿Alguien tiene ahí Gálatas 5 o quiere compartir Gálatas 5, 16 y 17? ¿Qué dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andar en el espíritu es clave para no satisfacer los deseos de la carne. Todo lo malo que podemos llegar a tener, esto que mencionamos, todo esto se encuentra en la carne, no en el espíritu. Y lo que va a querer hacer el mundo, Satanás, el diablo, tu concupiscencia, tus malos hábitos, todo esto es llevarte por esa vereda, por la de la carne, y que salga lo peor de vos. Que cuando vengan los problemas, las situaciones, las circunstancias, una respuesta, salga una reacción que sea adecuada para ese lado, en la carne. Pero, ¿cómo puedo hacer yo para someter esto, para hacer que desaparezca, para dominarlo, para ser señor de todo esto malo? Ir por los caminos del Espíritu, porque dice la Biblia que están en contra, son opuestos. El Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. Sí, no, pero yo no me meto con ninguno, yo voy por el medio, ni muy ni tan, ¿sí? Ni frío ni caliente, ¿sí? Y el Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama, y el que no es conmigo, contra mí es. O estamos con el Espíritu, o lo demás no cuenta. No hay muchas opciones más. Si yo quiero someter todo esto de lo que estamos hablando, tengo que ir al Espíritu. Y Él me va a dar la fuerza, la capacidad, el entendimiento, la revelación, los momentos justos y adecuados para hablar, para callar, para entender, para recibir luz y para caminar como Dios quiere. Porque no se trata de capacidades humanas, no se trata de aptitudes humanas o tips, herramientas psicológicas, se trata del Espíritu. Y al Espíritu no se lo puede suplantar con nada, ni con la experiencia, ni con un buen consejo, ni con libros de autoayuda. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Y es Él o nada. Digan conmigo, Él o nada. Primera de Corintios, capítulo 9. Dice versículo 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La manera en la que caminamos, en la que vivimos, la manera en la que llevamos a cabo todas las cosas, el camino diario, la vida diaria, la manera en la que llevamos a Cristo, al Espíritu Santo en nosotros día a día. Que realmente estemos conscientes de lo que hacemos, de a quién portamos y a quién llevamos. Nunca se olviden de eso. Y Tito, capítulo 2, 11 y 12, a ver quién lo lee. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir en autocontrol y en santidad. Él es el que se encarga, como buen maestro, de enseñarnos, guiarnos, de marcarnos el camino, el rumbo, pero los pasos los damos nosotros. Vamos a pasar
a las áreas de nuestra vida donde debemos ejercer autocontrol. Vamos a ir viendo diferentes áreas de nuestra vida que necesitan autocontrol si queremos crecer en madurez. Pensamientos, emociones, deseos, hábitos, batalla contra el orgullo, la autosuficiencia y la necesidad de reconocimiento. Vamos a ir viendo algunos pasajes. Si los van buscando, así hacemos rápido. Área de nuestra vida en la que debemos ejercer autocontrol. Número 1, los pensamientos. Y ahí podríamos detenernos y hablar, pero horas y horas y horas. Y horas. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis de bueno, y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Los pensamientos. Según lo que pensamos, de ahí decidimos, y de ahí hacemos, de ahí actuamos, y de ahí se construye nuestra vida. Hay que tener cuidado con las cosas que entran a nuestra mente y que dejamos que entren a la mente. Las cosas a la mente entran por cinco canales, que son los sentidos. Y una vez que están en nuestra mente, que le dimos acceso y que los empezamos a ubicar, empiezan a generar esos pensamientos, argumentos, fundamentos, para que luego nos van a ir llevando a decisiones y acciones. Entonces, todo parte de los pensamientos. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Tenemos dos personas, una misma situación y dos personas. Díganme una situación X. Se chocaron el auto. Chocaron el auto. Una persona se baja exaltada, iracunda, quiere romper todo y baja ya con la intención de desahogarse. No baja para hablar ni para ver qué pasó. Tenemos otro episodio que es que la persona se baja, cuenta hasta 10, respira 3 veces. Bueno, ya está. Resolvamos esto. Depende con quién se encuentre del otro lado también, ¿no? Pero es la actitud de cada uno. Se baja y trata de resolver, bueno, no te vi, disculpa o lo que fuera. Los papeles, foto, el seguro, listo, que te vaya bien. A prestar atención a casa, a tomarse un té de tilo y a relajarse. Depende de cómo venimos pensando, qué hay en nuestra mente, es cómo vamos a ir actuando. Porque si yo vengo manejando y vengo pensando bien, pensando en cosas buenas, como dice este versículo, pensando, buscándole el lado bueno a las cosas, buscando la parte de resolución, buscándole las buenas cosas, me va a agarrar con un espíritu el choque. Pero si yo vengo pensando, pero siempre lo mismo, con las quejas, con las críticas, se me va la armonía. La paloma se vuela. Y el problema no es el choque. El problema es todo lo que yo tengo adentro. El choque solamente fue una gota más. Fue una cosa que sucedió para que salga todo lo que hay dentro. Pero el gran problema es todo lo que hay dentro. ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué hay en nuestra mente? Pensamos que se puede, pensamos que no se puede. Vamos por ahí caminando pensando en los imposibles o en los posibles. Pensando en mí o pensando en Dios. Pensando en lo que no se tiene o agradeciendo lo que sí se tiene. ¿Cómo vamos pensando por la vida? Cuando me levanto, la primera hora, ¿qué sucede en mi vida en la primera hora desde que me levanto? ¿Existe un lugar para agradecimiento? ¿Existe un lugar para reconocer a Dios? ¿Existe un lugar, un momento para agradecer, para abrirme? ¿O es todo, esto, lo otro, y ahora cómo hago? No se va a poder, ya arrancamos, ya. Arrancá con dolor de cabeza y estresado. ¿Qué pasa en la primera hora de tu día? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Es un reflejo fiel de lo que es tu día a día. Lo primero que uno piensa es lo que hace. Y lo primero que uno piensa, cuando está consciente, ¿no? Lo primero que uno piensa realmente es el gran tesoro de tu corazón. Es lo que realmente hay en tu corazón.
eso que se lleva los primeros minutos desde que te despertaste, es lo que hay en tu corazón. La segunda área de nuestra vida que necesita ser controlada son las emociones. Y acá también podríamos hablar toda la noche. Efesios 4:26, un texto muy conocido que habla de airarse pero no pecar. La Biblia nos insta a que nos podemos enojar, nos podemos airar. De hecho, sería contraproducente que la Biblia nos reprima las emociones, ¿no? Al contrario, las emociones están para expresar lo que hay dentro. Todos sabemos que el estrés y muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, incluso los problemas psíquicos, tienen que ver por cerrarle las puertas a las emociones y tragarse las cosas, por reprimir lo que quiere salir. Un típico dolor de garganta o de faringe tiene que ver con algo que necesitabas decir y no lo dijiste. ¿Y qué te pasa? Te quedaste afónico, te empieza a doler la garganta. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla lo que la mente no. Tu mente no sabe decir no, el cerebro no está programado para el no. Eso ya lo explico un montón de veces. Si yo te digo, no pienses en un pancho, no pienses en un pancho y que tenga mostaza, no lo pienses. Estás pensando en el pancho con mostaza. Porque tu cerebro no sabe el no, no entiende de no. Y con papas fritas. No entiende de no. Y tu cuerpo sabe decir que no. ¿Cómo? Con dolor, con sufrimiento, con enfermedad. Y ahí es donde la mente siente el cachetazo de decir, no controlé bien mi tiempo, se me fueron los tiempos, el esfuerzo físico, no supe canalizar esto, no tendría que haber dicho esto, estado en tal lugar. Lo que la mente no sabe decir que no, el cuerpo sí lo dice. Una consulta. No. El tema del estrés. Sí, es 1 más 2. Claro, es 3. Es como si fuera, creo que pasa mucho en general, incluso digo, me pasa a mí. Desde que se no estás estresado, por eso te duele acá. También es una manera de manifestarse, digamos. Tal cual, es eso. El estrés es una clara muestra del lenguaje del cuerpo de decir, negro, para un poquito. Hasta acá. Uf. Bueno, por eso digo, acá podríamos hablar toda la noche de enfermedades psicosomáticas. Ahí viene el tema. Acá está el tema. ¿Por qué? Hablamos de emociones. Ahí el pastor nos trajo de vuelta al texto. La Biblia dice, airaos, hablad, pero no pequéis. Entonces, el gran problema no es que guardamos, reprimimos todo, porque sí, no, porque no sabemos cómo dejarlo salir. Porque si yo dejo salir lo que estoy pensando, se pudre todo. O alguien sale herido. O sea, yo terminaría bien, ¿no? Pero alguien terminaría lastimado. Ahí está el problema, que cómo expreso lo que quiero decir. Ese es el problema. Todo se puede decir, depende de cómo. Claro. Entonces, la Biblia dice, airaos, enojate. Tenés derecho a enojarte, sacalo. Pero no peques. Yo soy de la idea que nunca lo que digo, porque no me lo quiero olvidar yo. Bueno, con ese tema hay, que eso viene después. Hay ciertos anclajes donde nosotros tenemos que ser sabios, pero eso viene después. Nos vamos a meter bien adentro, pero dale un ejemplo de airarse y pecar. Dame un ejemplo. No, hay veces situaciones diarias. Ponerle a alguien te increpa, qué sé yo. ¿No? Te dice cosas que a lo mejor no son verdad y vos decís, pará. Vos vas a entregar un mueble y te dicen, no, pero esto no es lo que te pedí. Y con un insultito de regalo. ¿Cuál sería tu airarse y pecar? ¿Cuál sería tu situación? No, y pecar. No, y decirle, no, pero vos, la contestación, no, escuchame. Es lo que te pedí. Responderle al insulto o irse a la violencia. ¿Y cuál sería el airarse pero no pecar? Y bueno, ahí está difícil. El insulto te va a caer mal, lo que te diga te va a caer mal, pero decir... A mí me pasa. Pero bueno, a ver. Me ha pasado
Todo tiene solución. Yo digo, mira, no te preocupes que A ver, busquemos los mensajes. igual a vos te queda. Obviamente. Tenemos al Espíritu Santo, no somos el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Claro, por eso te digo. Yo generalmente abogo a hablar lo que está mal, pero después te queda así. Pero las emociones y los pensamientos necesitan control, necesitan ser controladas. Como dice el pastor, todo se puede decir, depende cómo, ¿sí? El lugar, el momento y la forma, siempre. Hay momentos donde no corresponde o no conviene decir nada. Aunque uno parezca un cobarde, aunque uno parezca, como dice el dicho popular, el que calla otorga, hay momentos donde no conviene decir nada, porque todo lo que digas va a ser usado en tu contra, cuando hay malicia en el medio, cuando hay cierto arreglo, complot en contra de tu vida, vas a darte cuenta de que hay momentos que no hay que decir nada. Y hay momentos donde no te puedes quedar callado, donde tienes que decir lo que realmente piensas. Depende cómo, ¿no? Hay que saber leer los momentos, las situaciones y controlar la manera en la que llega acá una respuesta y pasa por acá. Ahí está el problema. Porque acá llega sin filtro, en bruto, así, medio sin cocinar, y cuando sale por acá ya soy responsable. Entonces, desde que llega acá hasta que sale de acá, que lo vamos a ver más adelante, todo lo que sucede psicológicamente ahí yo ya soy responsable. Tercero. ¿Las 8? Bien, 10 minutos, 15 minutos como máximo y terminamos. Deseos. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. El que lo tiene, lo comparte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Gracias, Carlitos. Controlar las pasiones desordenadas. La santificación, la santidad es lo que Dios desea para nosotros. No hay otro camino para llegar a Dios que no sea la santidad. No son las obras, no son los sacrificios, no son más los holocaustos, solamente es un camino, es la santidad. Es la santidad, traducido en obediencia por amor. No obediencia por beneficio, si yo voy a obedecer porque Dios me va a bendecir. No, ya sos bendito. Y se va a manifestar si caminás en obediencia, en santidad. Ahí se va a empezar a manifestar todo lo que Dios tiene, porque es el camino que Dios preparó. El cuarto, Proverbios 25-28, nuestros hábitos. Y esto es lo que construye nuestra vida. Nuestra vida está creada por hábitos. Nuestra manera de vivir son hábitos que traen consecuencias, buenas o malas. Proverbios 25-28, ¿quién lo tiene? ¿Alguien que se tiene que despertar ahí? No la coordinación. Como ciudad derribada es un muro, es un nombre cuyo espíritu no tiene riendas. No tiene riendas. Sin dominio propio somos como una ciudad sin murallas. El hombre que no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas, sin defensa. Que viene el enemigo y tranquilamente puede entrar por donde quiere, porque no tenés dominio propio. Donde toque te va a exaltar, te va a tocar, te vas a airar y vas a hacer cosas indebidas, porque no hay dominio propio. Roberto, ¿cuánto dijo? 25-28. Igual está ahí en el manual. Y la última, Isaías 5:21. A ver si alguien lo lee. Filipenses 2:3 y Proverbios 8:13. La batalla contra el orgullo, contra la autosuficiencia y contra la necesidad de reconocimiento. Isaías 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ahí está. Hay de aquellos. Hay.
Y como dice la palabra, que cada uno piense de sí con cordura, con prudencia. No somos más que otros, ni mejores que otros, somos diversos, diferentes, y cada uno tiene sus propias luchas, su propio camino, sus propias conquistas, sus propios logros, sus propios golpes, sus propias piedras. Así que no hay tiempo para mirar al lado ni para andar comparándose. No hay tiempo. Filipenses, capítulo 2, verso 3. ¿Quién lo tiene? ¿Leo? Sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esa es la actitud que hablábamos de recién de Isaías. Con esa actitud, siendo pares, estando uno al lado del otro. Y el último, Proverbios 8:13. Perversa, aborrece. La necesidad de reconocimiento, el deseo de reconocimiento, la autosuficiencia no están bien vistas por Dios, porque Dios ahí no puede obrar, porque estas personas están cerradas a lo que Dios quiere hacer o puede hacer. Estas personas están completas, no necesitan a Dios. La única manera de poder identificar áreas de debilidad personal es siendo sensible a la voz del Espíritu Santo y manteniendo una postura honestamente autocrítica, analítico, escuchando mis palabras, revisando mis actitudes, revisando mis acciones, mis reacciones, viendo mis resultados o frutos. No hay otra manera. La otra es un poco más cruda, un poco más hostil, que es cuando los demás te lo hacen saber. Cuando te quedaste solo, porque ya nadie quiere oírte, porque ya nadie quiere compartir su tiempo con vos. Y cuando te encontrás solo decir, ¿pero qué pasa? Y ahí empieza uno a quizás darse cuenta de algunas cosas. Y ya es demasiado tarde. Entonces siempre tenemos que caminar con una actitud autocrítica, de evaluación, de observación hacia uno mismo, de ser introspectivo, es decir, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy manejando? ¿Termina el día o termina la semana por lo menos? El mes, termina el mes, mínimamente. Si bueno, aunque es difícil, así como uno, si yo te preguntara el día 30 o 31, ¿qué comiste desde el día 1 hasta el 30? Y del día 1 al 20 no te vas a acordar nada, te vas a acordar las últimas comidas. Entonces, si uno hace una evaluación muy larga, lo primero pasa. Pero si yo termino el día y digo, ¿cómo me comporté hoy? ¿Cómo respondí? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo compartí mi tiempo? ¿Qué consejo di? ¿Qué salió de mi boca? ¿Qué salió de mi boca hoy? Esa es una buena pregunta. Hoy, viernes, hoy, ¿qué salió de mi boca? Salud. ¿Qué salió de mi boca? O una buena pregunta, para ponerme una medalla, si es que vale la pena, ¿sí? ¿Qué pudo haber salido de mi boca y no salió? Es una buena pregunta. Pensala. No me la respondas, respondete vos. ¿Qué pudiste haber hecho y no hiciste? ¿O qué cosas hiciste hoy? Son cosas que nos hacen pensar en cómo estamos caminando. Para terminar, hay una historia muy interesante de un anciano que le dijo a su nieto: dentro de cada persona hay una lucha entre dos lobos. Uno representa la carne, el enojo, el egoísmo, la lujuria, la envidia. El otro representa el espíritu, el amor, el dominio propio, la paciencia, la fe, la bondad. Y estos dos lobos pelean constantemente, siempre. ¿Qué preguntó el niño? ¿Qué podría haber preguntado un niño? ¿Quién gana? ¿Y cuál gana? Y el anciano le responde: el que alimentas más. Cada decisión fortalece a uno de los dos. Cada decisión que tomamos. ¿A cuál estamos alimentando con nuestros pensamientos y con nuestras acciones hoy? Dentro de nosotros, que es lo que decía Pablo, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entre el que quiere obedecer a Dios y el que no quiere. Entre el que quiere buscar la voluntad de Dios y el que quiere manejársela solo. Hay una lucha constante de dos lobos, de dos seres dentro tuyo.
¿Quién gana, como dijo el niño? El que alimentas más. ¿Cuál estás alimentando más? ¿La carne o el espíritu? ¿Cómo alimentas la carne? Muy fácil. Es como hablar de la puerta ancha. Muy fácil. Hacé lo que te plazca, lo que te nace, lo que sentís. Con eso es suficiente. Alimentás la carne. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? De la manera contraria. Haciendo lo que la palabra de Dios nos manda, controlando lo que digo, lo que pienso, lo que hago, lo que respondo, cómo reacciono y tratando de reflejar a Cristo en mi manera de vivir. Preguntas para que reflexionemos. Las tienen ahí en el manual igualmente. Las contestamos así por arriba ahora y finalizamos. ¿En qué área de nuestra vida ves más lucha entre la carne y el espíritu? Estamos rodeados de un montón de áreas. Tenemos un montón de áreas. ¿En dónde vemos más lucha entre la carne y el espíritu? ¿Alguien que quiera responder? En nuestra vida diaria hay un montón de círculos o áreas. Económico, laboral, relaciones, familiar, del barrio, las relaciones, en el hogar, con jefe, con compañeros, con mi cuerpo, mi salud, con mi autoestima. Estamos rodeados de círculos, áreas a lo largo de la vida y en la vida diaria. ¿En cuáles de estas áreas encontramos una lucha fuerte y constante hoy en día? Cada uno. ¿En dónde podemos ver esos dos lobos peleando en nuestra vida? ¿Algunos en la salud? ¿Qué más? ¿En la mente, en los pensamientos? En las emociones. En la boca, en las palabras. En cuando salen las cosas, ¿no? Ahí hay una lucha, pero... Segunda pregunta. ¿Qué estrategias prácticas puedes aplicar para fortalecer el autocontrol en esa área? Una es orando. Pero a la hora de actuar, ¿qué estrategias prácticas puedes aplicar para fortalecer el autocontrol? Orar, ¿sí? Te va a fortalecer, te va a guiar, te va a alinear con Dios. Callarse. Silencio. Me llamo a silencio. Me muerdo la lengua, los dientes, lo que tenga que morder, los cachetes. Por eso decíamos, hay momentos y momentos. Hay algo también que me recordaba, que decían también, tratar de juntarse con las personas que... Muy buena estrategia. Muy buena estrategia. Hay veces que el problema no somos nosotros, sino el círculo donde estamos. ¿O no? Entonces, ese es un buen punto. De observar bien el contexto. Decir, bueno, esto no me está haciendo bien, este círculo no me está haciendo bien. Ya repetidamente encuentro este problema, entonces voy a salir de este círculo. Por mi bien. Súper sabio. Otra estrategia clara es, cuando aparece el enojo, que a todos les aparece, sí, a todos nos aparece, mejor dicho, es que cuando uno va a hablar estando enojado, no, es mejor cerrar la boca hasta que el enojo pase. Porque cuando uno habla enojado, hay una probabilidad del 75%, según la ciencia, de herir, lastimar o matar. Muy alta. Sí. O venir con una camioneta, como la mía, por ejemplo, ¿no? Ah, se trata de vos. Sí, vení con la camioneta. Venir con mucha gente, hay lleno de gente, trae gente atrás, sentado, y vos venís tranquilo, Sí. cosas, y van tus hijos ahí atrás, uno o dos, lo que sea, te chocan, por más mínimo que sea, que te choquen de atrás. ¿Cómo uno reaccionaría? Usted, que está dando la palabra. Y me bajo, pregunto qué pasó, pedimos los papeles
Y si hubo algo físico, una lastimadura, de ahí al hospital o llamar ahí la ambulancia. Es un accidente como, bueno, se supone que me chocó el de atrás. Tranquilamente podría yo tener un accidente y yo chocar a otro. De hecho, la vida misma está llena de esas situaciones donde uno juzga, señala o es a veces desmedido con otros y automáticamente, llámenlo karma, y de vuelta, cosechar lo que sembró, como le quieran llamar, da vuelta y te toca a vos. Pasa siempre. Cuando levantamos los ojos, la mirada o el dedo, después se da vuelta. No vaya a ser que después yo choque a alguien y cause un mal mayor. Y si yo reaccioné mal, va a volver. Entonces, ahora, si es un loco que viene tomando, grabándose sin agarrar la mano en el volante, y ya es otra cosa, ¿no? Sin palabras, llamar a la policía y que se haga cargo. A mí me pasó eso. ¿Cuál de las dos? Accidente. La primera. Tengo testigo acá. Ahí lo tengo testigo, pastor. Cuando salimos de la vigilia, allá. Yo no vi el accidente, nada, pero sí escuché y me enteré. ¿Y Me qué? tocaron de atrás, pago el paso de los y tenía una camioneta de los venía Distraídos. Donde sigue fue leve, porque había señora, la una chica ahí, claro. Venía de una Ramiro venía, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo? Tranquilo. Le rompió la cabeza, ¿no? Y otra que no tiene el dominio y control de ciertas emociones, cuando una o dos personas tenían al lado tuyo, te levantás furioso, bajás furioso, que me hiciste, Claro. cambio, yo Tranquilo. Abraham, tomé el gato, ¿sabes? La paloma no se ve. Claro. Bajó y dijo, quietita ahí. Bien, es que hablando la gente se entiende. Y si estamos en el camino ancho, enseguida, yo tengo una lanza loco ahí. Otra estrategia práctica. Ahí tenemos. Bueno. En el momento de guerra, Sí. Algo que sirve para esos momentos que hay que tener en cuenta es, a veces uno llega al momento, ¡pum!, llegó la situación. Estamos ya en la situación y ahí uno quiere tratar de ser espiritual, decir, bueno, voy a orar, no hay tiempo para orar en ese momento, voy a ayunar, no hay tiempo para ayunar en ese momento, voy a leer, a ver qué dice la palabra con respecto a que te choquen, no hay tiempo para abrir la Biblia si es que la tenés en el auto. Entonces, ¿cómo te agarra la situación? Te agarra ya con lo que tenés encima orado, con lo que tenés encima ayunado, te agarra con lo que hay en tu mente de la Biblia, y ahí es donde se ve cuán maduro y preparado estás. Si te agarró sin oración, porque no oraste en toda la semana o en todo el mes, ríanse, pero pasa, y la vas a pasar mal, vas a reaccionar mal. Si no sabes qué dice la Biblia al respecto, qué tenés que hacer, cuál es tu conducta adecuada, difícilmente sepas qué hacer. Entonces, ahí no hay tiempo para decir, bueno, dame media hora que yo ahora bajo con los papeles, pero necesito orar. No. Vos tenés que bajar y hablar de lo sucedido, pero ahí vos ya tenés que estar construido de oración, de ayuno, de Biblia. ¿Me siguen? Es como la tentación. Llegó la tentación y bueno, no puedes decir al diablo, dame un día que mañana vuelvo y te agarro. No, es ahora. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Qué pensás? Y ahí te agarra como estés. Entonces siempre hay que estar afilado, orado, ayunado, pensando y caminando en el Espíritu, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar una situación. La situación, como decíamos, eso puede ser un medidor de cuánto crecido estoy, porque voy a decir, podría haber sonado de una manera y reaccioné de otra. Entonces, estoy bien, ¿no? Claro. Porque como si uno tiene encima todo lo orado, todo lo que hablo, pero bueno, eso es un segundo. Es que decíamos hace un ratito
que tenía que ver con el carácter, el autocontrol y la obediencia. Entonces, ahí es donde se ve tu grado de madurez. Ojo, puede ser, pasa también. Tampoco vamos a meter a todo en la misma bolsa, pero pasa de que le puede pasar esto a una persona madura, como recién Luis estaba comentando, pero lo agarró en un mal día. Tuvo una muy mala noticia temprano, algo que estaba resuelto, se cayó y ya Luis es una persona madura, todo, pero lo agarró en un mal momento, que quizás el enemigo fue preparando todo el circuito. Puede pasar, no es siempre, si el enemigo, si sos inmaduro, sos inmaduro. Pero hay veces que pasa esto, que la agarra alguna persona madura y lo agarró mal parado. Puede pasar. Eso no quiere decir que si contestaste mal, respondiste, tuviste mala actitud, sos un inmaduro. No quiere decir eso. Depende de cada persona, cada circunstancia, y solamente Dios, ni siquiera nosotros podemos andar encasillando o juzgando. Solo Dios sabe de qué se trató eso. Solo Dios sabe si fuiste inmaduro, si sos inmaduro, si fue un mal momento. Solo Dios lo sabe. El Espíritu Santo es el que te va construyendo y Él sabe cómo actuar en cada momento con cada persona. El viernes que viene vamos a entrar en un tema muy heavy, que es el punto 3 de 5 puntos, que es el autocontrol de la boca. Vamos a hablar de quejas, de críticas y de palabras que hieren. Vamos a hablar de los tipos de pecado en la lengua. Vamos a hablar mucho. Y vamos a hablar de algo muy, muy interesante, que es un tema que vengo estudiando, que voy a empezar un curso de este tema, porque es muy interesante. Por ejemplo, en Santiago 9, ahí en el libro lo tienen, Santiago 1, 19, dice, sed prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Ahí habla de tiempos. Ser prontos para oír, escuchar rápido, prestar atención y oír, pero frená, sé tardo para hablar y tardo para enojarte. Ahí está hablando de tiempo. Y hay una materia, según la neurociencia, que es algo que a mí me apasiona mucho, que es el PNL, la programación neurolingüística, ¿sí? De cómo el cerebro está programado a través del lenguaje. ¿Sabían que el cerebro no tiene palabras? El cerebro son imágenes. Imágenes, recuerdos y vivencias. ¿Vieron la película Intensamente? Son todos imágenes. Cuando pasa de acá a acá se traduce en un lenguaje y salen palabras. Que hay veces que uno tiene una idea y no sabe cómo expresarla. No sé cómo explicarte lo que veo, lo que estoy viendo. No sé cómo explicártelo. O lo tengo en la punta de la lengua, tenés acá y no sabes cómo decirlo. Eso es programación neurolingüística. Según la programación neurolingüística, ese momento entre lo que entra a la cabeza y luego sale por la boca es un mundo y un misterio enorme. Y lo vamos a ver en la clase que viene. Así que no se lo pierdan porque les va a dar mucha luz, les va a dar muchas herramientas, pero por otro lado, que no está tan bueno, los va a hacer responsables a partir de ahora de lo que van a saber. Así que oramos y que Dios los bendiga.